Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Alberto Sepúlveda, soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional sede Manizales. Estamos hoy en un tema del curso el contenido virtual de Introducción a la Ingeniería. Vamos a tratar el día de hoy un tema bien importante para el desarrollo de nuestra profesión y es la solución creativa de problemas. En este caso vamos a hacerlo una parte en este primer video y después tendremos un segundo video en el cual estaremos desarrollando el resto de conceptos y etapas en las cuales se desarrolla todo el proceso de generación de ideas para la solución creativa de problemas en esta área. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Los temas que vamos a tratar están basados en unos conceptos iniciales, en realidad los que engloban este proceso, que son los conceptos de qué es un problema y qué es una solución. Lo vamos a ver en esta parte 1. Las soluciones creativas en ingeniería, de dónde viene ese concepto y por qué tenemos que tener ese tipo de soluciones creativas. Y después nos adentraremos en un segundo video, como lo mencionaba antes, en la parte de lo que son los modelos y finalmente la evaluación y la selección de la mejor solución en este tipo de problemas. Entonces, sin más preámbulos, entremos a definir ese par de conceptos que nos traen hoy acá a este video. Y es que el concepto de lo que es un problema. Un problema, cuando lo miramos desde una definición ya más semántica, pues vamos a darnos cuenta de que es una cuestión que se trata de resolver, algo que ya existe en nuestra vida, pero que finalmente nos está causando algún malestar o alguna discusión alrededor de él y que necesitamos resolverla. También está definida como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, que eso es algo importante también de tenerlo, o finalmente el planteamiento de una situación cuya respuesta es desconocida y debe obtenerse obviamente mediante métodos científicos. Recordemos que parte de nuestra formación como ingenieros está basada en ese estudio de la ciencia y la aplicación de la ciencia a través de la tecnología para la solución de problemas. Ahora, cuando vamos al concepto de solución, pues en general una solución es la respuesta a un problema y básicamente también tiene otra serie de definiciones como la acción y efecto de resolver una duda o dificultad que se pueda tener alrededor de un problema. Pero finalmente, dentro de todas las definiciones que puedan existir alrededor de lo que son problema y solución, pues encontramos que el problema es la causa y la solución, pues básicamente es el hecho de darle respuestas a causa. Para eso, entonces necesitamos definir una serie de etapas en las cuales pues nosotros tenemos que ir metódicamente avanzando para finalmente poder llegar a dar respuesta a un problema que se ha planteado. La primera de esas etapas, y creo que es una de las más importantes, es la identificación del problema. Es común pensar que la identificación del problema, pues finalmente lo que nos trajo a pensar en una solución y que básicamente no es necesario pues detenernos mucho en esta parte, porque pues a veces solemos pensar de que el problema es obvio y salta a la vista, pero digamos, ese pensamiento que se tiene es un gran error. Un gran error, ¿por qué? Porque un problema mal planteado es un problema que finalmente nos puede llevar a dar una solución que no sea la más indicada o peor aún, que sea incorrecta. Y eso implicará pues pérdida de tiempo, pérdidas de costos y un poco de elementos que finalmente pueden traer unas consecuencias graves a la hora de desarrollar un proyecto o dar una solución para un proyecto. Por el contrario, cuando estamos hablando de un problema correctamente identificado, pues será un gran avance para nuestra solución y finalmente pues tendremos un paso más adelante sobre la respuesta que tenemos que dar a ese problema que tenemos. La siguiente fase es el levantamiento de información. Pues ya después de identificado y correctamente identificado el problema, pues básicamente el ingeniero debe comenzar a reunir información y esa información después debe procesarla y evaluarla para que finalmente se conviertan en insumo para poder resolver el problema. Entre más información nosotros estemos identificando, entre más información nosotros estemos recopilando, pues vamos a tener muchas, pero muchas más herramientas para poder entrar a tener
una respuesta a ese problema. La información más importante de toda la que se recopila es una información que conocemos como la causa raíz del problema, que finalmente es quien nos indica el origen de todos los problemas. Cuando estamos pensando en la solución creativa de problemas en ingeniería y en el elemento o en esta fase de buscar la información y finalmente esa información causa raíz, lo que se busca es que cuando se dé solución a un problema no estemos apagando incendios, sino que estemos básicamente solucionando la raíz o el génesis que provoca el problema, más no solucionando consecuencias del problema. Entonces, en ese momento, cuando estamos buscando pues, esa raíz, pues vamos a hacer un análisis de esa causa raíz. La causa raíz se reconoce como el RCA por sus siglas en inglés y permite pues, describir e identificar exactamente cuál es la causa y las posibles soluciones del problema. Entre la identificación del problema y de la causa raíz vamos a tener un avance bien grande en las alternativas de solución. ¿Por qué? Se considera que el 50% de la solución está en hacer una buena identificación y comprensión del problema. El otro, o llegar a un 80% de la solución, está en ¿dónde? En encontrar la causa raíz del mismo, que básicamente es quien nos indica cuál es el génesis, como mencionaba anteriormente, de ese problema. Tener esas dos etapas solucionadas prácticamente nos llevan a un 80% del problema resuelto. Cuando hablamos entonces de la solución a un problema, nos vamos a encontrar también con otro elemento bien particular, y es que no existe una única solución. Por lo general, pasar de un estado de un problema sin solución a pasar a un estado de un problema resuelto, pues podemos encontrar que existen diferentes alternativas de solución, inclusive muchas, y tienen que evaluarse, por lo general, todas. Finalmente, muchas de ellas serán descartadas, pero otras serán tenidas en cuenta y serán parte del proceso que sigue hacia adelante. Y es cómo nosotros vamos a empezar a plantear una serie de soluciones y que ellas sean lo más creativas que se pueda. Finalmente, pues existen varias técnicas que se pueden utilizar para hacer que un grupo de ingenieros o el grupo de trabajo pues produzca ideas muy originales, muy creativas. Y estas técnicas pues están diseñadas ¿para qué? Para que el grupo pues venza a veces unos obstáculos, unos paradigmas que se crean en nuestra cabeza y que bloquean a veces posibles soluciones. El hecho de solo mirar al frente y no mirar a los lados. Hay que vencer todo ese tipo de elementos para que esas soluciones tengan un panorama mucho más completo. Existen varias técnicas, entre ellas está la lluvia de ideas, están las listas de caracterización, están las listas de verificación, las técnicas de relación forzada y el análisis morfológico, entre otras tantas que hay. Estas son como las principales y las más identificadas. Vamos a darle un momento una revisión a cada una de ellas. La lluvia de ideas pues, es un grupo de personas que se reúnen en una sesión de no máximo una hora. Es rápida, es bastante dinámica y las personas involucradas en el proceso pues se introducen de manera espontánea. Lo primero que se viene a la cabeza, ideas diseñadas para resolver el problema. Finalmente, en esta etapa no se desecha ninguna idea, por absurda que a veces pueda parecer, y cada individuo pues va planteando sus estrategias y sus soluciones al problema que finalmente pues nos van a permitir a nosotros tener una idea de cuáles pueden ser las áreas sobre las cuales se va a desarrollar la solución. La siguiente es la lista de revisión. La lista de revisión pues básicamente es una lista de verificación. En esta pues el usuario mira varios puntos de vista de posibles soluciones por áreas y concebir inclusive posibilidades a cómo las soluciones que se están planteando pues se pueden agrupar o se pueden reorganizar. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando algún dispositivo se quiere mejorar, ya existe, pero se le quiere dar una mejora, pues básicamente lo que tenemos que hacer es que esa solución o esa verificación que se hace en esa lista de revisión, pues
contenga formas diferentes en las que se pueda utilizar ese dispositivo, o reorganizar sus partes de una forma también diferente, modificaciones o formas de reordenación. Todos esos son elementos que ayudan entonces a que el cerebro empiece a crear ideas un poco contrarias a lo que los paradigmas a veces nos marcan, y que finalmente nos pueden dar soluciones que son muy creativas y diferentes a lo que comúnmente se hace. También existen las listas de características. En estas, pues básicamente se aíslan y se ordenan todas las características o atributos principales de un producto o objeto que sea visible como solución a un problema, ¿sí? Y después cada una de esas características es una lista ordenada, y pues básicamente esa lista se puede empezar a cruzar o intercambiar entre ellas para dar posibles soluciones nuevas alrededor de esto. Las técnicas de relación forzada son técnicas en las cuales algunos de los dispositivos pues, o elementos o propuestas que se hagan se interrelacionan obligadamente, así no tengan nada que ver con ello. Aparentemente son cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero se analizan posibles consecuencias y resultados de ¿qué? De combinarlas. Entonces, es un elemento que nos ayuda a generar ideas también nuevas alrededor de ¿qué? De elementos que posiblemente normalmente uno nunca contemplaría que los va a incluir en una solución como tal. Finalmente, una de las más utilizadas es la del análisis morfológico. Es una técnica operacional para la generación de ideas que implica hacer un listado de todas las posibles soluciones concebibles teóricamente. Muchas veces inclusive el análisis morfológico adopta alguna de las técnicas anteriores que vimos, la lluvia de idea, las listas de verificación, todo esto las combina. ¿Para qué? Para introducirlas en su modelo. En esta técnica primero se define el problema en términos de dimensiones o parámetros, qué parámetros son los que tiene, y se idea un modelo que permita concebir una solución posible. Para entender un poco más el análisis morfológico, traemos un ejemplo, que es el ejemplo de la podadora de césped. La podadora de césped, entonces, la vamos a analizar desde varios parámetros, y básicamente, ¿cuáles son? Número 1, pensar en los materiales. Número 2, en el suministro de energía que va a tener esa podadora. Y número 3, en el movimiento de las cuchillas de la podadora. Esos son los parámetros que permiten definir nuestra podadora como tal. Ahora, si miramos cada una de esas dimensiones, pues básicamente nos van a decir que tienen algunas características particulares. Por ejemplo, los materiales, podemos estar hablando de que los materiales pueden ser acero, aluminio, plástico, que el suministro de energía pues puede ser por presión de agua, por gasolina o por motor eléctrico, o que el movimiento de las cuchillas pues puede ser por alternante, por alternancia, las cuchillas que se mueven así, o por rotación cuando son cuchillas que se mueven circularmente. Sobre eso y sobre todas esas dimensiones, pues básicamente se define exactamente cuál es la que más se ajusta a la solución del problema. En este caso, por ejemplo, vamos a tener una podadora cuyo material es acero, cuyo motor o suministro de energía es eléctrico y que el movimiento de sus cuchillas va a ser rotatorio. Con eso, pues básicamente podemos tener diferentes N alternativas. Inclusive aquí podríamos encontrar 18 alternativas diferentes. 3 materiales por 3 suministros de energía por 2 movimientos de cuchilla, encontramos 18 diferentes soluciones para pensar en una podadora de césped como tal. Entonces, estas soluciones creativas nos permiten a nosotros, en cada una de sus técnicas, nos permiten evaluar múltiples soluciones, como lo mencionábamos anteriormente, respecto a la solución de un único problema, ¿sí? De un único problema. En este sentido, pues vemos que la solución de problemas nos van a llevar, y lo decíamos, a tener gran parte de los aspectos que nosotros tenemos. Recordemos que finalmente identificar el problema y encontrar la raíz del problema nos va a llevar a nosotros a tener un gran avance en la solución. En nuestro siguiente video vamos a estar viendo el resto de etapas que nos van a llevar
finalmente a la implementación práctica de un problema una vez hayamos surtido todos los elementos que nos dieron soluciones creativas alrededor de él. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.